Muy buenas, buddies. En el buceo siempre hay muchos truquitos y tips que vemos cuando hacemos una inmersión y la gente utiliza, y los buenos hay que copiarlos. Te cuento algunos de los que yo uso. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno, pues empezamos a hablar de un elemento fundamental y que llevamos en todas nuestras inmersiones, que es la máscara. Yo tengo en concreto esta máscara, que es una Hollis, y como ya la vista de cerca empieza a fallar, estoy probando y por ahora con un resultado bastante bueno. Le he puesto, no sé si lo veis, aquí, son como unas lupitas que las compras en función de la graduación que tú quieras, y para ver de cerca, que al final por aquí arriba yo no tengo ningún problema, veo bien, pero para ver el manómetro o el ordenador me cuesta. Entonces lo pegamos, esto va pegado como con agua y se puede quitar y volver a poner. Llevo ya unas cuantas inmersiones con ellas y la verdad que me ayuda bastante y no se despega. Otra cosa que yo tengo es, veis aquí este adaptador. A ver si encuentro, porque a mí me gusta hacer vídeo, que luego edito, pero me gusta tener también las manos libres. Entonces con este adaptador pongo mi pequeña GoPro y no me entero. Le doy al rec cuando me tiro y hago toda la inmersión grabando vídeo con las manos libres y de hecho ni me acuerdo que estoy grabando. Y bueno, es una buena forma para hacer un vídeo de una inmersión y luego ya cortaremos y pegaremos y que no nos moleste y tengamos que estar pues clipando y desclipando la camarita cada vez que queremos hacer un vídeo. Esto nos sirve si queréis hacer un vídeo continuo en toda la inmersión y luego ver pues si algo es recuperable o no. Bueno, yo lo uso bastante, me lo pongo aquí, no me molesta y hago la inmersión del tirón grabando todo lo que hay. Otra cosa que nos ocurre con la máscara, o por lo menos que me ocurre a mí o que me ocurría, es que muy bien no sé dónde dejarla. Y tiene como varias fases, ¿no? La parte de transporte, desde que vamos del centro de buceo hasta que vamos a hacer la inmersión, yo ahí donde creo que es el mejor sitio es meterlo en la aleta. Creo que si la metemos aquí en la aleta va súper protegida. Las aletas es algo grande que no se nos va a olvidar porque lo vemos, y a veces la máscara pues a algunos se le olvida, ¿no? Y luego es una faena ya cuando estás embarcado. Si la llevamos aquí metida, va súper protegido con toda la goma de la aleta, y yo la suelo llevar así hasta la inmersión. Cuando nos vamos hacemos una salida o tenemos la máscara que estamos en el agua pero todavía no la tenemos puesta, hay muchas formas de ponérsela. La más recomendable es esta, pero a mí aquí me agobia un montón. No me gusta mucho, aunque aquí está muy segura y no se nos va a escapar. Ponérnosla aquí, así, esto nos dura un telediario, a nada que una ola nos venga o alguien nos dé un toque, se nos va la máscara. Otra forma que a mí me gusta un poco más, aunque no es 100% segura, es ponérsela al revés, así, aquí bien enganchada con la goma, y aquí ya es más difícil que se nos escape. Y otra forma, que yo creo que es la más segura, os estoy hablando de situación en la que nos hemos tirado, estamos esperando un poco, queremos desempañar o algo, y estamos en el agua y vamos a hacer la inmersión, o ascendemos a superficie y mientras esperamos un ratito que embarcamos, queremos quitarnos la máscara, ¿no? Esa es la situación para lo que vale esto que estoy contando ahora. Otra vez, yo siempre llevo un mosquetón aquí, espero que se vea bien, y es ponerlo en la gomita y llevarlo aquí. Aquí va seguro, no se va a soltar, y mientras estoy subiendo al barco o lo que sea, creo que es un buen sitio para llevar la máscara. A mí me gusta mucho llevarla aquí. Yo, como os decía, siempre llevo por lo menos un mosquetón en el lado derecho, aquí colgado. Un mosquetón auxiliar, que igual no uso para nada en toda la inmersión, o igual sí, por ejemplo, el caso que os estoy diciendo. 1 o 2 mosquetones, ¿vale? Y este que tengo es bastante grande, es como uno auxiliar, y aquí lo llevo.
Vale, eso en cuanto a la máscara, dónde dejarla, ¿no? Que a veces es un elemento que cuando estamos buceando, perfecto, porque va colocado, pero luego no sabemos muy bien qué hacer con ello y el riesgo de que se nos pueden perder. Como os he enseñado la aleta, otra de las cosas que a veces no sabemos cómo transportarlo es la aleta. Tenemos varias formas, o la llevamos en la mano, que es un rollo, y al final podemos necesitar las manos para en el transporte realizar otra cosa, en las que tienen un agujerico aquí, podemos poner aquí una brida y esta brida engancharla a nuestro mosquetón y vamos aquí con las dos aletas colgando. Bueno, a mí esta forma no me gusta mucho, pero he visto muchos buzos que la llevan así. Si no tiene agujero, pues bueno, ya tenemos otro problema. Y el que a mí me gusta mucho es utilizar el latiguillo del manómetro, lo tengo por aquí, ¿vale? Esto me está colgando aquí por la parte izquierda, me está viendo por debajo de la axila y va clipado en mi lado izquierdo. Bueno, pues en el transporte, si vamos equipados y estamos caminando, es muy bueno pasar por aquí las aletas y como va aquí clipado, las llevo en el lado izquierdo colgando, utilizando el latiguillo del manómetro y el mosquetoncito que me lo junta. Entonces, llevo aquí las aletas, perfecto, por ejemplo con la máscara adentro, como os he comentado antes, y tengo las manos para realizar el transporte que sea necesario. Me gusta bastante llevar ahí las aletas, porque si no llevarlas en la mano, a veces te incomoda, ¿no? Y necesitas las manos para operar otros elementos. ¿Qué más? Os cuento de cosas que utilizo yo. Bueno, vamos a ver el spool, el carrete y la boya. Siempre lo llevo separado. No lo llevo montado porque puede ser que necesite este carrete para otra cosa que no sea el lanzamiento de la boya. Y si lo tengo ya enganchado es muy difícil desengancharlo para utilizarlo en marcar algo, en hacer una guía por si me meto por algún sitio, en fin, podemos utilizarlo para muchas cosas. Yo, como veis, tengo algunos mosquetones. Bueno, ¿cómo lo llevo yo? Siempre habéis visto esto de que lo enganchas y se te suelta. Yo lo llevo así, ¿vale? Ahora os digo cómo lo monto. Y veis, el mosquetón que tengo es un mosquetón que hasta donde yo sé los hace X-Deep y me gusta mucho porque tiene el lado plano, que con respecto a un mosquetón normal veis que aquí abajo hace una pequeña hendidura y aquí se puede enganchar el hilo. En este es imposible, es totalmente plano, y luego la apertura que tiene, esta distancia es muy elevada. Veis que en este baja mucho, ¿no? Es muy pequeñito, pero sin embargo baja mucho más. Este tipo de mosquetones yo los recomiendo porque funcionan muy bien por los dos motivos. Tiene mucho diámetro para enganchar y luego es muy planito, se baja muy fácil y no hay posibilidad de que el hilo se enganche ahí. ¿Y cómo hago con esto? Pues lo que hago es, voy a desmontarlo. Vale. En primer lugar, hacemos un nudito aquí, que este agujerico es el que va a pasar cuando pongamos la boya por el carrete. Pero luego hago un nudito pequeño aquí, de tal forma que cuando está montado, meto por un agujerito del spool y la parte final por el arado. Vamos a ver. De tal forma que, como veis, me quedan dos. Engancho uno y engancho uno. Y esto ya lo llevo en un bolsillo o cuando lo vaya a sacar me lo colgo aquí y aquí no hay posibilidad de que se suelte nunca. ¿Vale? Como no sé si os habéis dado cuenta, tengo marcado, vamos a ver, bueno, voy a hacer así para no desenrollarlo, tengo pintado en negro
los 5 metros para cuando estoy haciendo la parada de seguridad. Y lo tengo marcado porque, independientemente de que yo ya me habré preocupado de estar a 5 metros, es muy visual que justo lo que es negro son 5 metros hasta la superficie. Lo pintáis con un rotulador y también te puede dar alguna pista. Vale. Vuelvo a poner. Y vamos a montar la boya. Para montar la boya, yo tengo esta, que es una boya, bueno, normal, en este caso es de Cressi, que tiene este inflado por la boca, que a mí me gusta, y tiene válvula de sobreexpansión, ¿vale? Y abajo es cerrada. Yo creo que es el mejor tipo de boya, o el que a mí por lo menos más me gusta. Para montar el spool, cuando quiero hacer un lanzamiento de boya, yo he visto en muchos vídeos que lo primero que hacen es despliegan y luego unen el spool. Yo lo que propongo es, creo que es más cómodo, vamos a montarlo cerrado. Vale. Cogemos nuestro mosquetón. Vamos a ver si consigo. Vale. Nuestro mosquetón. Lo pasamos. Y ahora ya sí que puedo quitar el mosquetón y me lo engancho aquí. Y ahora que ya tengo el mosquetón enganchado a la boya, ya despliego la boya. Inflo y lanzo para arriba. Pero con la boya montada hasta este momento está mejor. Si ya lo lleváis sujeto, pues bueno, ya aquí es el paso anterior, os lo hubierais saltado. Pero yo creo que es conveniente llevar por un lado boya y por otro lado spool, porque no sabemos en qué circunstancia puede que necesitemos un hilito para hacer algo, alguna marca, algún camino, alguna delimitación, no lo sabemos. Entonces yo siempre lo llevo en el mismo bolsillo, pero separado. Vale. ¿Qué más? Cuando buceo con traje seco, en los pies, si no necesito llevar calcetín grueso, siempre me pongo unos panties de estos. ¿Por qué? Porque cuando vas a meter el pie en el traje, esto patina y entra perfectamente. Porque si no, a veces cuando está mojado, me suele costar al quitar o luego igual al poner. Pues unos calcetinillos de estos de toda la vida, así finillos, van muy bien. Y va muy bien cuando en un traje de neopreno, en un traje húmedo, ponerte, bueno, los chicos también, o las chicas, ponerte panties, porque te entra el neopreno perfecto, que a veces si está un poco húmedo te cuesta mucho subírtelo. Si te has puesto panties hasta la cintura, bueno, creo que se llaman panties, hasta la cintura, patina perfecto el neopreno. Entonces, bueno, yo lo suelo recomendar y yo no lo uso así, pero bueno, sí he visto gente que lo hace, y sobre todo si tu neopreno, pues ves que te cuesta mucho, ¿no? Tienes un neopreno muy gordo, si es finito no será el problema, pero si tienes 5 o 7 milímetros que tiene mucho neopreno y que te cuesta ponértelo, con unas medias de estas, aunque sea solo a nivel calcetín, como es este tamaño, la verdad que ayuda un montón. Ahí lo dejo. ¿Qué más? Bueno, el foco. Yo siempre buceo con foco, sea de día, sea de noche. Mano izquierda. Foquito. Que no solo me sirve para ver, sino también para que me vean y hacer señales. Es un sistema de comunicación bajo el agua, ¿no? Ya lo hemos comentado en algún otro vídeo. Que si hay poca luz, me ayuda a mí a ver el entorno, pero aunque haya mucha luz, si yo hago así o hago así, vamos a poner, o hago así, pues aunque estés lejos me ves muy bien, ¿no? Mucho mejor así, que si hay un poco de turbidez en el agua igual no me ves. Bueno, eso es otra historia, pero yo siempre llevo el foco. ¿Cómo llevo el foco? El foco lo llevo con un mosquetoncito enganchado al foco, a esta parte, lo llevo aquí, a ver si se me sujeta, ¿vale? Bueno, se me cae, pero bueno. Y
como veis, tengo aquí un bungee pequeñito, que este bungee pequeñito lo que lo utilizo es, si yo tengo el foco encendido y en el momento necesito esta mano para hacer algo, no lo engancho de aquí, que se me quedaría esto mirando como para arriba. Lo que hago es, en este bungee, con el foco encendido, porque es una transición hasta que me lo vuelva a poner, porque necesito esta mano para algo, me lo pongo aquí, esto está mirando para abajo encendido, y si hay alguna emergencia o un OK o algo, ya lo tengo aquí y está mirando para abajo, que encima no molesta a los que están delante. ¿Vale? Entonces, 2 puntos de sujeción en el foco, un punto mosquetón de foco no lo estoy utilizando y de transporte y lo llevo aquí, y otro punto, foco está encendido por una actividad relacionada con el trabajo que estoy haciendo en ese momento, necesito liberar la mano izquierda, y con este bungee, como veis, se queda mirando para abajo, no molesta, y lo tengo encendido por si necesito hacer una señal de comunicación con el resto del grupo, con mi compañero. ¿Vale? Este es mi foco. El latiguillo largo, 2,10 metros, y aquí os propongo 2 opciones. Una, vamos a ponerlo así para que sea más fácil. Sujetamos aquí el mosquetoncito de tal forma que cuando no lo tenemos nos lo clipamos aquí. Y otra opción, que ahí la dejo, es ponerle un bungee que tiene una parte más grande para meter, y ahora meteré la boquilla, y una parte más pequeña para colgarlo. De tal forma que si no queremos poner esto lo quitamos, porque al fin y al cabo, pues esto siempre está aquí, pesa, etcétera. Otra opción es, lo ponemos aquí, nos queda esto para colgar, este no estaría, y aquí lo llevaríamos el largo aquí colgadito. ¿Vale? Las 2 opciones. Esto tiene otra ventaja, que si lo llevas aquí colgado y por lo que sea viene alguien con una urgencia de donación de gas, si tira, se lo lleva. O si nosotros necesitamos tirar y llevárnoslo. No tenemos ni siquiera que descliparlo. Esto se nos quedaría aquí clipado. Bueno, a tener en cuenta. Ahí os lo dejo. Y en el corto, pues nada. En el corto simplemente un bungee con un nudito y una brida, y aquí otro nudito y otra brida, y queda perfecto. Más cositas que os enseño ya para ir finalizando. Esto, que os lo quería enseñar también, a veces los guantes los llevas colgados en alguna arandelita que tengamos o aquí, porque si no los guantes se pierden y yo he perdido a tope. Pues encontré esto, que es como un mini mosquetón. Lo compré en Amazon, creo. Y no está mal. Para colgarlo en una arandelita o algo. Y luego incluso cuando nos ponemos el guante, hasta lo podemos llevar aquí, que no molesta, colgado. Hasta lo podemos llevar ahí. Bueno, también otra cosica que igual os parece interesante y lo implementáis. Cortacabos. Yo llevo siempre cortacabos, no llevo cuchillo, y mi recomendación es que sea la cuchilla cerámica. Veis que es blanquita, porque esto no se oxida en la vida. Que por mucho acero inoxidable lo que tengamos, siempre con la sal del mar, pues al final se nos acaba poniendo feo. Pues si es de cerámica, blanquito, veis que está perfecto. Y yo siempre llevo cortacabos, uno en el lado izquierdo del cinturón del arnés, y que sea alcanzable por las 2 manos. O podéis llevar incluso 2, uno en cada mano, por si necesitáis, no podéis acceder con la mano donde está cerca el cortacabos, pues oye, siempre ayuda. Pero si está en sitio accesible, parte izquierda un poquito centrado, yo creo que con las 2 manos podemos llegar. Pues poco más, hay más cositas por ahí, pero bueno, tampoco para hacer el vídeo muy largo. Son pequeñas cositas que yo uso, que algunas pues igual os parecen una bobada y otras os parecen súper útiles,
Yo las he ido copiando de buzos que he visto por ahí en distintas situaciones y lo que me gusta pues me lo adapto, y a mí esto, que es parte de mi configuración, me ayuda y me vale bastante. Si tenéis vuestros truquitos, me escribís, que seguro que tenéis un montón y son súper útiles y nos ayudáis a toda la comunidad a ir ganando en comodidad en nuestros buceos, más allá de la técnica. También el equipamiento y las cositas que llevamos o no, pues son más que importantes, y nos vemos pronto. Adiós.